al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ruego en esta hora que usted nos ilumine la palabra que previamente ya ha sido revelada, Señor, a través de los tiempos, y la tenemos compilada en este libro. Señor, que cada palabra que escuchemos sea de la boca suya, Señor, a través de su Espíritu. Ilumínenos, Señor, para que podamos entender cuál es su buena y agradable voluntad hacia nosotros, Señor. Gracias por este enorme privilegio, en el nombre único de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 5 de la carta a los Gálatas, donde la base, ya el contexto histórico habla de que en esta iglesia habían permeado los judaizantes, también llamados falsos hermanos. Falsos porque eran contrarios a la verdad del Evangelio, y sí, para los que recuerdan, en el capítulo 1 va dando un énfasis de que se habían apartado de la verdad, ya que hay una verdad. La verdad habla de conocer a Cristo a través de la fe, y no por obras, no por el hacer cosas, o no porque uno asista, por decir así, a un ente religioso, a una comunidad religiosa, uno automáticamente, por decir así, se podría ir al cielo. No es por méritos de hombre, no es por lo que nosotros podemos hacer en pro del prójimo, no porque nosotros nos portemos, entre comillas, bien entre nosotros, porque a eso se refiere que sería una justicia o una justificación delante de Dios para entrar al cielo. Y de cierto modo estaríamos negando el sacrificio de Jesús en la cruz. Podríamos decir que Jesús en su primera venida, que vino a morir por los pecadores, la dejamos sin efecto. O también podríamos decir, de acuerdo al contexto de los judaizantes, a Dios, Padre, que manda a su Hijo a morir por nosotros, no fue tan suficiente. O sea, le faltó a Dios un poco. Y ese poco le agregaríamos nosotros con nuestro esfuerzo, de acuerdo a la postura de los judaizantes, de que había que creer, y después de creer había que agregarle obras, y que ellos se basaban en lo del Antiguo Testamento con referente a la ley de Moisés, los profetas, ¿cierto? Entre eso, como por ejemplo aquí estamos en el capítulo 5 hablando de la circuncisión o la incircuncisión. Y ya hablamos un poco de eso, de que la persona, entre comillas, entraba a la iglesia, acá en Gálatas, ¿ya? Y se tenía que circuncidar o guardar un punto de toda la ley, entre comillas, ¿ya? Y eso le permitía ir al cielo. Y lo estamos viendo que la circuncisión era un rito, era un acto externo que hacían, ya, y era una señal. Como nosotros hemos visto que si uno maneja, ve varias señales del tránsito. Pero eso no está marcando solamente, eso, por decir así, es un espejo de algo, es un referente, es una señal, pero en sí no es lo que, o sea, está representando algo que está más allá de eso. Entonces, en sí, hablamos también la semana pasada del Antiguo Testamento, que fue una señal, ya es como cuando alguien contrae matrimonio y como una señal, un símbolo, ¿cierto? Se coloca un anillo, ¿ya? Bueno, el anillo significa todas las cosas porque tiene una forma de círculo y todo lo demás, pero al final uno, entre comillas, ve a alguien con un anillo, dice, está casado. ¿Por qué? Es una señal. Pero alguien podría tener un anillo, no estar casado, estar sin anillo. En el caso mío, como decimos con mi esposa, el oro que nosotros compramos para hacer nuestra argolla se achicó. En el caso mío, se me achicó. Ustedes entenderán, no se puede achicar. Yo engordé. Así que por eso digo, no lo puedo usar porque si no... Bueno, más allá de eso, ¿y por qué todo esto es importante? ¿Por qué Pablo, aquí el que escribe esta carta, ha hecho un énfasis? Es como redundar en lo mismo, y yo no he dejado de decir, de acuerdo al mismo texto, de que las obras vienen como un resultado de haber creído. Primero tenemos que creer al único evangelio, y el único evangelio está basado en Jesucristo, en sus méritos.
no en otra persona, no en otro lugar, no en otro Dios, etc. Y hoy, bueno, de la semana pasada, ya entrando al capítulo 5, entra en cierto modo una aplicación de lo que hemos venido viendo anteriormente. ¿Por qué una aplicación? Porque los 4 capítulos anteriores hace referencia a vivir, o que Dios, cuando nos sacó de nuestros pecados, nos llevó a vivir una vida en libertad. Somos libertados, ya somos libres de la maldición que operaba a los hijos de la ley, a los que obedecían la ley. Porque cuando uno quiere, o los del Antiguo Testamento querían procurar obedecer la ley, quedaban siempre cortos, porque es imposible para el hombre obedecer toda la ley. Por decir, cada mandamiento, cada ritual, cada precepto que se les mandó a los judíos a obedecer, no lo cumplieron. Y todo el ejemplo en el Antiguo Testamento. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué Dios dio algo que no se puede hacer? Y también lo vimos que el propósito de la ley era mostrar, era una guía, era como un pedagogo, como vimos también en un ayo, ¿cierto? Algo que nos conduce a Dios. Nos va mostrando el camino a Dios. Pero el siguiente, uno tiene que creer por fe en los méritos de Cristo. Entonces para el Antiguo Testamento tenían que solamente creer que a futuro iba a venir un Mesías, que es Cristo, pero los judíos no le creyeron. Por eso cuando dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Para nosotros, en este tiempo, es al revés. Nosotros miramos hacia atrás en el tiempo. 2000 años atrás para nosotros ya vino Cristo a morir por nosotros. Es al revés. Pero sigue siendo, por decir así, para ir al cielo, el mismo mecanismo que creer en Jesucristo mediante la fe y no por obras. Por eso hay religiones, o en este tiempo, y han existido siempre obviamente, religiones que le dicen a la gente, mire, pórtese así y usted va a ir al cielo. Y si por casualidad usted fue tan malo en la tierra, ya, le vamos a hacer ciertos ritos, pues le voy a poner como es, misas, y usted ahí va a quedar en un lugar que se llama purgatorio. No existe tal lugar. La Biblia no lo nombra. Entonces, o va a ser mérito y a lo mejor con los 144.000 usted también se podrá hacer es como un sorteo. No es así, la Biblia no habla de eso. Solamente si usted cree en Jesucristo hoy, se arrepiente hoy de sus pecados, usted puede ir al cielo. Y simplemente porque usted lo confesó a Jesucristo como su Señor y se arrepintió. Entonces nosotros, después de haber creído en Cristo, así como los Gálatas, tenemos que vivir en una libertad. Y ese es el énfasis, ya no por ritos, no por la circuncisión y circuncisión. Y pasamos al verso 3, que dice, voy a leer igual del 1, dice el capítulo 5 de Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ya vimos el verso 2, donde dice, he aquí yo Pablo os digo, ¿cierto? Y hablamos de que Pablo lo dice, he yo aquí Pablo, y da un énfasis porque él era apóstol, ¿ya? Y está diciendo Pablo, os digo que si circuncidáis, de nada aprovechará. Entonces no sirve la circuncisión. ¿Por qué? Porque era para el Antiguo Testamento. Ahora hay que creer en Cristo. Y el 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión es el rito de iniciación a vivir bajo el régimen de la ley. Por tanto, quedas condenado a hacer y a cumplir todo lo que la ley es, todo o nada. Si alguien procura vivir por la ley, es toda la ley.
Tendría que, por ejemplo, matar un cordero, sacrificarlo, etc. Tiene una demanda que los judíos del Antiguo Testamento trataron de hacer y no lo cumplieron en su cabalidad. Porque es todo o nada. Entonces, como no se puede, la persona queda esclavizada. Mire, un simple ejemplo, y ustedes van a ir entendiendo, estar esclavizado a la ley, condicionado. Cuando nosotros nos proponemos algo y no lo hacemos, automáticamente quedamos esclavizados a nuestra conciencia. Algo muy cotidiano en este tiempo. Cuando nosotros nos proponemos a leer la palabra de Dios y decir, yo este año voy a por lo menos leerme todo el Antiguo Testamento, o no sé, el Nuevo Testamento, o toda la Biblia, etc. Y usted se lo empieza a proponer, o se lo propuso y dice, ya, esta es una idea. Automáticamente usted queda, no esclavizado en el momento del compromiso, pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, por las razones que sea, y uno no lo logra hacer. O empieza a tener días que lee, que no lee, que lee, y después pasa la mitad del año, resulta que no ha leído ni 2 capítulos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace su conciencia? Lo está acusando, lo acusa, ¿por qué no lo has hecho? Y aunque nadie de nosotros lo sabe, pero usted automáticamente queda esclavizado a esa idea. ¿Por qué? Porque la esclavitud lo deja atrapado. Y quedamos con nuestra conciencia ahí y nos acusa, nos sentimos mal. Bueno, ese es lo mejor de los casos, ¿ya? Salvo que su conciencia no le pese. Pero eso es una especie de esclavitud. ¿Cómo la iglesia a veces se puede llegar a esclavizar? Cuando nosotros hacemos cosas o se manda a hacer cosas que la Biblia no lo ha hecho. Y nosotros le damos un carácter de un ritual religioso y condicionamos a la congregación. Y la esclavizamos. Resulta muy usual hoy en estos tiempos de esclavizar a la congregación o a las congregaciones de todas las iglesias. Y quedan ahí. La gente va por temor, pero no a Dios. Y ya no va en libertad a la congregación. ¿Qué es lo que hacen cuando empiezan a enseñar cosas que dice la Biblia y otras cosas que no dice la Biblia, cosas que dice el hombre? Y empiezan a condicionar el ir a la iglesia. Usted tiene que ir de cierta ropa, de ciertas cosas, tiene que comer ciertas cosas y otras no, pero se empiezan a condicionar y a esclavizar las personas. Y su conciencia ya no es libre. Ustedes, yo creo que todos han escuchado eso. No, el pastor dijo que no. Yo sugiero cosas, pero no puedo estar yo nombrando leyes aquí. Lo que hacemos y lo que tengo que hacer yo es todo lo que dice la Biblia. Y lo que no dice la Biblia, tengo libertad. ¿Se entiende? Pero condicionar a la iglesia puede llevarnos a esclavizarnos. Como dice Deuteronomio 27, 26, no lo busque porque yo solamente se lo leo, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. La persona que, de acuerdo al Antiguo Testamento, que no hacía todo lo que la ley demandaba, quedaba maldito, quedaba bajo maldición de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplía, no obedecía, era un rebelde delante de Dios. Eso fue para el antiguo pacto. Aunque había para ellos una salida que era una vez al año, iban al templo, ahí llevaban su sacrificio, ¿ya? Y ellos podían por un año, por un periodo, el sacerdote entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y mediante ese rito, esa persona o la congregación, la comunidad quedaban libres de pecado por un periodo, o cubiertos, pero no quitados. Eso era para los del Antiguo Testamento, pero igual así indicaba un grado de fe. Porque para hacer todo eso tenían que tener fe, creer que eso era así. Para nosotros en el nuevo pacto, Cristo entra una vez en la presencia de Dios en el sentido de un sacrificio, y ahí queda una libertad perpetua para los que creen en Cristo.
Tenemos libertad de acceso continuo. Entonces, cuando se trata de hacer una buena conducta o apegarse a la ley o a ciertos mandamientos, nosotros quedamos esclavizados. Y lo malo, hermanos, que nosotros podemos tener una conducta externa de religiosidad, externa, pero en el interior estamos alejados de Dios. El religioso que se apega en cierto modo a la ley para obedecerla y todo lo demás, empieza a tener una estructura, una coraza de una buena apariencia, pero solamente externa y no de corazón. Cuando hablamos la semana pasada de que Dios pide que nuestro corazón sea circuncidado, que no sea una señal externa, sino que nuestro corazón sea circuncidado. Y ya hablamos de que lo que era la circuncisión era quitar o cortar el prepucio, ¿cierto? Simbólicamente era sacar el pecado de nuestro corazón. Entonces, para el judío, para nosotros, Dios lo que siempre ve, el corazón de nosotros. Por eso, la religiosidad, el legalismo en la iglesia no sirve. Lo que ve Dios siempre es el corazón, porque ahí emanan todas las cosas negativas, y lo bueno y lo malo. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo que por eso el llamado es a estar firmes en la libertad. Ya para nada aprovecha si alguien hacía un ritual del Antiguo Testamento. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, dice versión NTV. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5. Timoteo dice: es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Hermanos, este texto no está necesariamente describiendo el mundo, porque el mundo, digamos, no creyente siempre se ha comportado así. ¿Se entiende? Cuando está diciendo aquí a Timoteo, es bueno que sepas que en estos últimos tiempos, ¿cierto? Habrá tiempos muy difíciles, pues la gente tendrá amor de sí misma. Eso, bueno, en cierto modo, la gente no creyente siempre se ha comportado de esa misma manera. Siempre se ama a sí mismo, son fanfarrones, orgullosos, se burlan de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que en las iglesias, en el interior de las iglesias, existe o puede existir personas que pueden llamarse creyentes y que practican estas mismas cosas. Y ese es el problema, que nos pueden llegar a engañar. Tienen apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque están disfrazados de religiosidad y no son libres porque no han conocido verdaderamente a Cristo. Y viven bajo un formato. ¿Se han dado cuenta que de repente las personas, tanto ir a un lugar, empiezan a comportarse como los que van a ese mismo lugar? Eso sucede a veces en la iglesia. De orden general, las personas empiezan a copiar la misma conducta, sin que alguien se los imponga. ¿Y por qué eso digo yo? Si hay libertad. Ya empiezan a hablar como, yo digo, no es que esté mal que hable como evangélico, pero hay un lenguaje que uno distingue que esa persona realmente es un religioso evangélico. No estoy en contra que le agregue algo, pero hágalo con conciencia, no porque imitó a otro.
Cuando se saludan, ¿cómo está, hermanito? Por la misericordia y la gracia de Dios, y le agregan todo como un versículo así. No estoy en desacuerdo que lo haga así, pero hágalo consciente, no por imitar a alguien. Somos libres. Si usted saluda a alguien y cree que es su hermano, bueno, salúdese, pero siempre tenga consciente por qué lo dice, por qué lo hace. Entonces, volviendo un poco a esto del versículo 3, y otra vez dice, testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Entonces, la persona queda esclavizada. El que está en la iglesia y dice, no, miren, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Sí, estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 20, no hay que mentir, no hay que tener dioses ajenos, o sea, falso y todo lo demás, ¿cierto? No hay que matar, todo eso, ya, estamos completamente de acuerdo. Eso no es el punto de que eso se tiene que hacer o no se tiene que hacer. El tema es cómo se aplica en nuestras vidas, cómo nosotros vivimos en plena libertad. Y lo que decía Timoteo, que hay algunos llamándose hermanos, llamándose gente de la iglesia, por decir así, y no practica lo que la Biblia, o no vive en libertad, sino como dice, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. ¿Usted conoce a alguien así en una iglesia o en esta iglesia? Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. Por eso dijo, esto es para los que están en la iglesia. Actúan como religiosos. Vienen arregladitos a la iglesia, cargan un libro, que es la Biblia, se sientan. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Y uno dice, si el hermanito o la hermanita. Pero puede tener una apariencia, dice aquí, actuarán como religiosos. Cantan al Señor, alaban al Señor, se le caen las lágrimas. No estoy en contra de eso. Pero cuando alguien tiene una apariencia, es como que muestra todo y nosotros sí decimos, no, sí es de verdad. Pero resulta que cuando están actuando, dice, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Como digo yo en mis términos, son personas que después de salir de este lugar se portan mal. Vuelven a su pecado, vuelven a mentir, vuelven a difamar, como dice acá. Amarán, no amarán ni perdonarán, ¿cierto? Son desobedientes a sus padres, se burlan, son fanfarrones, se creen que son los mejores en donde están, tienen un orgullo, etc. Difaman, hablan mal de la iglesia, de su misma iglesia. Por eso uno tiene que distinguir, son algunos que actúan como religiosos. Y la Biblia dice, claro, no sé lo que dice su versión, pero dice, aléjate de esa clase de individuos, aléjate. Hermanos, la Biblia a veces es bien tajante. Hay que evitarlos. Pero están los condescendientes, los que creen tener más misericordia que Dios mismo, que tiene misericordia. ¿Y quién le va a hablar a esa persona? Yo, usted, todos nosotros. Pero el tema está, le hablamos y nos alejamos, porque esperamos que cambie. Pero no me sigo mezclando con ese tipo de personas, porque son desobedientes, porque Dios les ha hablado hartas veces. En todas las reuniones que han asistido, Dios en algo le ha hablado, cambia tu conducta, cambia tu conducta, cambia tu conducta. Pero ese tipo de personas, de acuerdo a lo que dice el texto, es cierto, como están en cierto modo bajo una ley y no en la libertad en Cristo,
no obedecen a Cristo, sino que tienen una apariencia. Hermanos, para uno que está viendo estas realidades es agotador. Y por eso digo, tenemos que tener cuidado, porque nos podemos autoengañar en la iglesia. Por eso el Señor fue bien categórico. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y lo peor es que tienen apariencia. O sea, nosotros no tenemos como superpoderes para distinguir ese no es, seré yo, no sé quién sé. ¿Se entiende o no? Pasa como inadvertido a veces. ¿Por qué? Porque actúan, de acuerdo a lo que decía el texto en Timoteo, actúan tan bien. Verso 4. Entonces está claro que el que quiere obedecer la ley está obligado. Y al decir está obligado, está esclavizado o queda bajo una esclavitud. Es lo mismo que yo le daba como ilustración. Si usted se propone bajar de peso este año, mejor no se lo proponga, hágalo. Porque si no lo hace, acuérdese que cuando esté para el 18 comiéndose su empanada, decir, estoy peor que el año pasado y yo me había prometido. Entonces la conciencia le hace como que lo que come no lo disfrute porque se compromete, queda esclavizado su conciencia. En Cristo somos libres. 4. Antes de leerlo, quiero explicarle que este versículo es difícil de entender. ¿Ya? A lo mejor usted no, me va a decir, es tan facilito, pero desde mi punto de vista me ha sido muy difícil de entender, así que entenderá que se lo voy a tratar de explicar. Hasta ahí quiero ser honesto porque siempre hay versículos muy difíciles y otros son, no que sean todos fáciles, pero este tiene su complicación y ahí van a entender. Dice 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, ¿si entendieron? Amén. Me lo explican después. Pero yo les voy a leer Gálatas, el mismo, pero en la versión NTV. Y van a entender de otra mirada lo mismo. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Ahí se entiende un poco más. Hermanos, cuando uno tiene una dificultad de entender un versículo, por decir así, que está en la Biblia Reina Valera, busque otra versión que puede ser de un lenguaje actual, un poco más contemporáneo. Y eso no es que sea bueno, que sea un pecado, que una sea más mala que la otra. No. ¿Ya? Casi todas las traducciones de manera general, todas son buenas. Pero usted tiene que usarlas para ciertas cosas, porque algunas son mejores, pero no quiere decir que algo sea mejor, el otro es peor. No es eso. ¿Ya? Entonces solamente lo aclaro, que cuando un versículo es como que no sé lo que dice. Yo siempre se lo explico de la siguiente manera, para que me entiendan. ¿Se acuerda cuando yo le digo, Jesús caminó 50 estadios? Para los hombres que conocen de fútbol, se imaginan que son cierta cantidad de metros. Pero una hermana que nunca ha ido al estadio y que no le gusta el fútbol, ¿qué va a tener en cuántos estadios? Pero hay otras versiones que dice Jesús caminó 30 kilómetros, 200 metros. Ahí uno tiene una leve más claridad en cuanto a eso. Bueno, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. Más fácil de entender es lo siguiente: nadie se puede salvar por guardar la ley. Eso ya lo hemos dicho, ¿cierto? El texto, el versículo está queriendo decir, el intentar hacerlo es rechazar
rechazado o rechazar la gracia que es por la sola fe en Jesucristo. Vuelvo a repetir, nadie se puede salvar por guardar la ley. Al intentar hacerlo, es automáticamente rechazar la gracia de Dios que es por la fe. Mira que simple versículo. Ahora se va aclarando, ¿no? Ojo, los Gálatas se fueron acercando a Cristo por la ley, porque los judaizantes le decían, obedezcan la ley, circuncídense, hagan esto, hagan ritos, etc. Se habían acercado, al revés. En el inicio, Pablo les predica del Evangelio y se acercan a Cristo por la fe. Y después se empezaron a alejar por querer guardar la ley. Y en ese sentido, perdieron la oportunidad o se perdía la oportunidad de ser salvos. Voy a aclarar, si alguien por la fe creyó en Cristo y fue salvado, es salvado. No se puede desalvar, eso es imposible. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema es el siguiente, que en la iglesia de Galacia hubo un tiempo donde Pablo predica y las personas conocieron a Cristo. A eso se le llama los Gálatas creyentes, ¿cierto? Porque se le predicó y creyeron de manera al instante, por decirlo así. El problema se empezó a presentar al pasar el tiempo, que después empezó a llegar más gente nueva, por decir así, que no conocía a Cristo, y los falsos empezaron a decirle, mire, crean en Jesús o en este Jesús. Acuérdense que en el tiempo que están los Gálatas, el Evangelio o Jesucristo o la nueva religión, por decir así, era algo nuevo. No es como para nosotros. Entonces, para ellos venían en ese tiempo, estaban dejando una cultura de ser judíos. Entonces, la idiosincrasia de ellos, su costumbre, su manera de vivir, estaba todo en torno a una religiosidad judía. Es lo mismo que nosotros, a lo mejor por la zona donde vivimos. Hay podríamos decir, hoy día no tanto, pero podríamos decir, igual hay una cultura, o antes había más una cultura marcada católica, apostólica, romana, ¿se acuerdan? Más antes, las abuelitas y todo lo demás, ahí vestían a los niños con cierta ropa. Ahora que viene no sé cuánto, el 20 de enero, a Yumbel, para allá iban todos. Y todas esas cosas era bien marcado. Aunque igual, por otro lado, estaban los protestantes, los evangélicos. Pero aquí tenemos que entender que los judaizantes, en el tiempo de los Gálatas, era una cultura que estaba bien arraigada. Era una nación judía, una nación, se consideraban, por decir, todos judíos. Y todos eran hijos de Dios y por guardar la ley se iban a ir todos al cielo. En cambio, cuando llega Cristo le dice no, que no se trata por hacer, sino por creer. Y ahí empieza a cambiar. Entonces, hablando en razón de esto, los Gálatas inicialmente creyeron, se acercaron a la fe, se acercaron a Cristo por la fe. Pero los otros empezaron a separarlos, a decirle, sí, también crean un poco en Jesús, pero hagan otras cosas. Y al hacer eso, una persona nueva la alejaban de Cristo, porque esa persona la engañaban. Así como se empezaron a engañar toda la comunidad de Galacia, o los Gálatas, empezaron a decirle a las personas que tenían que hacer otras cosas. Yo otras veces lo he dicho aquí en la iglesia. Supongamos que todo este grupo creyó por fe, ¿ya? Y todo este grupo son los nuevos que vinieron solamente hoy día, ¿no? Un ejemplo. Pero en medio de ustedes, y aquí se van a empezar a pasar rollo ustedes, están los judaizantes, los falsos hermanos aquí en medio. Y van a empezar a decirle a los de acá, que vinieron por primera vez, ¿ya? Que para ir al cielo
Los de por acá le van a empezar a decir, mire usted, al hombre se tiene que circuncidar, tienen que hacer ciertos ritos, tienen que comer ciertas cosas o tienen que dejar otras cosas, ¿cierto? Entonces, a ellos, en vez de acercarlos a Cristo, lo empiezan a alejar. ¿Se entiende? Eso es lo que imperaba en el contexto de Gálatas. En este capítulo, eso es lo que está queriendo decir Pablo. En un momento lo acercan y después lo alejan. ¿Por qué? Porque si todos los de acá estuvieran de acuerdo, que es por la sola fe. O sea, ¿qué tendrían que decirle de manera ideal a este grupo que vienen por primera vez? Crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados y se van a ir al cielo. Punto. Eso es todo, porque eso es lo que está diciendo. Porque si le dicen el otro mensaje, los van a esclavizar. En sus conciencias van a decir, bueno, sí, ya creo, pero tengo que hacer. Entonces, los esclavizan. Es como andar con un pie en una religión y con el otro pie en otra religión. Y eso no es. Hay solamente una. O hay un solo evangelio, una buena noticia. Y por eso los Gálatas se estaban mezclando y se estaban esclavizando. Por eso el llamado de Pablo es: vivan en libertad, en la gracia, en el amor de Cristo. Entonces, ese era el énfasis. Estaban a punto. Y coincidentemente esto se parece a Hebreos 6, 4 al 6. Buscan ahí Hebreos 6. De 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Versión NTV. Este es de los versículos más sacados fuera de contexto. De aquí sacan los versículos, y otras veces yo lo he explicado, para decir que la salvación se pierde. Lo que Dios ha dado, Dios no lo va a quitar en cuanto a la salvación. Si el tema está que a lo mejor alguien nunca ha tenido la salvación, ese es otro punto. Hebreos 6, del 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejaron de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y los ponen a la vergüenza pública. ¿Se entiende? Estuvieron cerca, pero se volvieron atrás. Entonces, los judaizantes, los que estaban privando de esta libertad a los Gálatas, por decir así, estaban impidiendo que las personas por fe o que por fe confesaran a Jesucristo pudiesen ser salvos. Y por eso esta doctrina que vemos en Gálatas es tan importante, esta enseñanza es tan importante, porque está en juego la salvación de un alma, de una persona que puede ser librada por Dios. Hermanos, entienda bien esto. Esto es importante. Esto es en el plano humano, en el plano de la responsabilidad de la iglesia local. Porque si estamos todos bien de acuerdo que si Dios quiere salvar a alguien, lo va a salvar y no va a haber nadie, ni nada, ni demonio, ni principado, ni Satanás que se pueda oponer. Eso es otro punto. ¿Ya? Aquí no es que siempre va a haber esta guerra espiritual o luchas de poderes, pero quien gana siempre va a ganar Dios. Eso estamos claros. Pero en la responsabilidad de nosotros, la responsabilidad humana, esa es la que los Gálatas tenían que hacer y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Se entiende? Porque los Gálatas tenían la responsabilidad de echar a estas personas. Si los habían identificado,
fuera, expulsión, porque estaban en contra de la verdad. Ahí no hay así como, no hay ahí. Se aplica, podríamos decir, una mano dura. Por eso acá Hebreos se dice lo mismo, que algunos se acercaron, pero en este caso los judaizantes estaban haciendo este trabajo. Para ampliar más la idea de estos que se estaban acercando, que estaban casi, pero por los judaizantes los alejaban de Cristo. Lucas 8, Lucas 8 del 13 al 14, que muchas veces hemos escuchado. Que tiene que ver de la buena tierra. Lucas 8 del 13 al 14, versión NTV, dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. 14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Por eso, volviendo al 4, por eso de Cristo se alejaron, se acercaron a Cristo y después se fueron del lado de Cristo. Es lo mismo que dice 1 Juan 2:19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Los Gálatas tenían que tener claro de que en medio de su iglesia estaban aquellos que estaban permeando la libertad, y por eso ellos tenían que estar firmes, y que esta falsa doctrina tenían que desecharla. Y por lo mismo, hermano, todo lo que he estado leyendo, ¿para qué nos sirve ahora en este tiempo? Si eso fue histórico, eso fue para ellos, sí, pero siempre hay un principio para nosotros. ¿Para qué nos sirve todo esto que estamos viendo en razón a este solo verso, al verso 4? Para ver que en algunas esferas religiosas te dicen, cree en Jesús, pero luego vienen exigencias legalistas, ya sea de la Biblia o no de la Biblia, Nosotros somos llamados para vivir en libertad como iglesia. Libertad, ya lo vimos en otros pasajes, no para pecar. No somos libres para pecar, sino que andamos en la libertad que Cristo nos permite vivir. Pero por eso, estos pasajes nos sirven para dimensionar que en algunas esferas religiosas, ¿ya?, a la gente las oprimen y las esclavizan. Se les demandan cosas que ni siquiera los pastores las hacen. ¿Lo escuchaba cuando leímos la otra vez de que los pastores se enseñorean? Realmente da pena, porque sé que hay iglesias donde los pastores están por sobre la iglesia. No están a cargo de la iglesia, están sobre. Usurparon el cetro de Dios. Lo que ellos dicen prácticamente es lo que Dios dice, pero no necesariamente. Ya no es autoridad. Por eso, hermanos, esclavizan a la gente. Por eso yo siempre les digo, lean sus Biblias, lo que yo estoy diciéndoles es lo que está aquí, o está en cada una de sus Biblias. Por eso, hermanos, yo no sé históricamente que a quién se le ocurrió de que todos los evangélicos tenían que venir un domingo y tenían que andar con su Biblia. No sé. No sé de dónde salió eso como historia. Y no lo he averiguado. Pero creo que si usted trae la Biblia, es para que usted anote, marque y después corrobore en su casa que lo que yo le estoy diciendo es lo mismo que dice su Biblia. ¿Se entiende? Y que no es una costumbre nomás. No, hay que llevarla.
Y que si uno no la lleva el domingo, no falta el pastor que le va a decir que usted es poco creyente. No, no se trata de eso. Se trata de que lo que tiene en sus manos, o puede ser una aplicación en el teléfono, úsela. Úsela para que no sea engañado, para que no los engañen. En esas comunidades que apartan a la gente de la gracia, pasa lo siguiente. Hay personas que le dicen, mira, ven a Cristo. Y ya saben que el falso mensaje es, ven a Cristo, se te van a acabar todos tus problemas. Ven a Cristo, vas a ser feliz. Ese no es el Evangelio. El verdadero Evangelio que dice, ven tú miserable. Tú que estás muerto en tus pecados, tú que no tienes vida, ven porque tú eres lo peor. ¿En serio? Sí, eso dice la Biblia. Ven, porque Cristo, si tú te arrepientes, Cristo te puede dar vida, si tú crees. Eso es la fe, es el Evangelio. Tus problemas no se te van a ir, o si se van a ir, no lo sé. Pero el problema más grande que tiene el hombre es el pecado. Pero en las iglesias que no predican el verdadero Evangelio, le adornan, le acomodan y le dicen, mira, ven a Jesús. Ya hacen esa parte, empiezan a asistir. Y después se le empiezan a colocar prohibiciones, restricciones. Usted si no diezma, usted no puede tocar, no puede estar aquí cantando. Los condicionan. Si usted no da, no sé, si usted no... Hermanos, manipulación. Si usted quiere dar y no quiere dar, es su tema con Dios, no conmigo, no es con la iglesia. Ya lo hemos dicho, usted tiene libertad. ¿Cómo vamos a estar condicionando? Vengan de corbata, no vengan de corbata, vengan con moño, sin moño, vengan con... ¿A usted dice eso? Y ahí a mí me da pena esto, hermanos, aunque a veces yo lo he vuelto, lo he dicho muchas veces, nosotros estamos llamados a vivir en libertad. Pero me da pena porque veo que algunos es como compiten para el domingo, no sé, en cuanto a los hombres es un poco más fácil porque usamos, no sé, el mismo terno de cuando estábamos así hasta grandes. No nos complicamos, pero las hermanas, yo digo, las complican. Cambiándose falda, vestido todos los domingos. Porque si no, en algunas iglesias van a hablar mal. Entonces, todas esas cosas son parte de no vivir en la libertad, de no enseñarle el Evangelio. Somos libres ya de toda la religiosidad y lo más importante, libres para creer en Cristo mediante la fe, no por rituales. Verso 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Por la fe obtenemos el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo nos tiene seguros en una esperanza o espera que un día veremos la justicia ante Dios culminada como la glorificación. Todo el que se dice ser creyente a través del Espíritu, eso es lo que está diciendo, porque nosotros, si usted es creyente, seríamos nosotros, obviamente los del texto, por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Espíritu Santo. Ya guardamos por fe la certeza y la convicción de lo que no se ve, eso es la fe, la esperanza. ¿Qué esperamos nosotros? Que un día se cumpla lo que Dios ha dicho. Un día vamos a tener un cuerpo renovado, un día estaremos en el cielo, un día, todo eso tiene que ver con, estamos esperando eso nosotros, que se cumpla en su totalidad. Ahora de manera parcial somos salvos, sí, pero todavía estamos en este cuerpo que tiene una inclinación al pecado. Somos influenciados por el pecado, nos enfermamos, todas esas cosas las tenemos que vivir por un tiempo. Pero todos nosotros estamos expectantes, tenemos una esperanza de que un día estaremos
la culminación de la justicia de Dios. O sea, se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Y ahí vamos a ser glorificados. Efesios 1:14. Efesios 1:14. El Espíritu, bueno, otros dice, es las arras. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Ahí habla de nuevo del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo como una garantía. El creyente, el que se dice ser creyente, en él mora el Espíritu de Dios y no se va a salir. Pero si peco, no se va a salir, se va a contristar, va a poder, por decir así, se va a adormecer, pero no se va a salir. Porque es la garantía, es un sello, no se sale. Por eso nosotros como comunidad local de iglesia creemos que cuando usted es salvo y se va a ir al cielo sí o sí. No le puedo decir, mire, más rato usted se va a tomar 2 cervezas y se va a ir al infierno. No. Se las va a tomar, va a tener que dar cuenta, pero ese es otro cuento. Pero hermanos, entendamos la seguridad que tenemos. Los Gálatas, por el Espíritu Santo, habían recibido esta esperanza por la fe. Hermanos, cada uno de nosotros, por el Espíritu, tenemos esa garantía de que un día estaremos en la presencia de Dios. Romanos 8:23, la misma idea, en versión NTV, Romanos 8:23 dice, y los creyentes también genuinos, obviamente ahí está, los también genuinos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente. Ve, aquí está la misma palabra, esperanza. Tenemos una idea, un sueño que un día futuro, y no es una idea abstracta, no es algo así como un premio de consuelo. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos da una certeza, es algo seguro, cierto, 100, miren, todo el porcentaje que quiera añadirle, eso es algo seguro. Porque Dios no miente ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir. Dios es verdad. Si Dios nos ha asegurado, ¿y cómo nos aseguró? Más encima nos puso el Espíritu Santo a nosotros como una garantía. Y no es menor, porque para nosotros es Dios viviendo en nosotros a través de su Espíritu. No es Dios allá en el cielo. No es Dios en la iglesia, es Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza que un día seremos glorificados. Filipenses 3:21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que pondrá todas las cosas bajo su dominio. O sea, lo mismo que está diciendo este texto. Por la fe, la esperanza de la justicia. Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por la fe la esperanza. Dios puso el Espíritu Santo en el creyente. Y como tal Espíritu de Dios en usted, en mí, ¿cierto? Por la fe, o sea, por lo que nosotros tenemos a expectativa futura, nos espera ¿qué? Un tiempo glorioso. ¿Se entiende que cómo la verdad, el verdadero evangelio nos da mucho más ánimo a seguir que la falsa doctrina, que el vivir temerosos de romper un mandamiento? Por eso, hermanos, por eso ustedes tengan claro que nosotros tenemos que disfrutar la libertad, vivir en la libertad. ¿Para qué? Para amar a Dios, para servir a Cristo en esa libertad. No se hagan una falsa imagen de Dios, de un Dios
tirano, cruel, que quiere a nosotros por poco menos que y hacernos la vida cada día peor. No ese es Dios. Es una mala imagen. Es por decir, es que no se ha enseñado bien quién es Dios. Por eso tenemos que conocerle. Por eso, hermanos, hermanas, este librito nunca se puede apartar de su boca, de sus ojos, de sus oídos, de sus sentidos. Toda su vida, léala y reléala y busque, escudriñe. Es la única manera que la iglesia, que nosotros, los salvos, los escogidos, los llamados por Cristo y los que van a ser también salvados, vivan o vivamos en una plena libertad. Y ojo con esto, porque nosotros tenemos que discernir que hay algunos en medio de nosotros, como lo decía recién o anteriormente, que tienen esa apariencia y son simplemente religiosos, disfrazados. Es fácil distinguir, porque nosotros, si bien vamos en un camino angosto, que es difícil, como lo vimos en Hebreos, estamos corriendo una carrera solitos, ¿cierto? Estamos en esa carrera, pucha, a veces difícil, hay que despojarse de lo malo. Pero no preste atención a aquellos que cuando nosotros vamos corriendo, venga alguien y lo jale para atrás, lo quiera sacar de ahí. No normalice el pecado. Mire, el mundo, de ahí yo vengo y de ahí viene usted, ¿ya? Vivirá como quiere. Ese es otro cuento. En la iglesia se vive de esta forma. Mire, si todo el mundo el hombre tiene 3 mujeres, bueno, ese es el mundo. Si el mundo, los hombres, las mujeres tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, durante, como sea, como quieran y con quien quieran, bueno, eso viven allá. La iglesia vive en santidad. Pero es que, mire, si todos lo hacen, es lo mismo que nosotros reprendemos a nuestros hijos. ¿Sí o no? Usted está clarito de eso. Porque nos gusta reprender a los hijos para que se porten bien. El hijo le dice, pero todos mis amigos van a hacer tal cosa. Y ahí usted está. Si sus amigos se tiran del puente, ¿tú también? Bueno, nosotros aplicamos lo mismo para la iglesia. Si todo el mundo hace lo que el mundo, por naturaleza, va a hacer, usted no lo haga, porque de ahí fuimos sacados. Y la iglesia vive de otra forma. Por eso, hermanos, a veces yo les digo, no es que sea simple, pero de una mirada bíblica, es simple. ¿Cómo usted elige una pareja? Primero, que sea creyente. Pero como yo ratifico que es creyente, porque puede decirse creyente, puede decir que va a una iglesia, pero no lo es. Porque tiene la palabra. No tan solo habla, hace lo que un creyente hace. Se abstiene de malos pensamientos. Le habla de la Biblia, no como un disco rayado, pero le habla el Señor esto, los otros. Está en su boca. El que tiene el Espíritu de Dios, oiga, sea como sea, tiene que hablar de Cristo en un momento. Pero si usted se da cuenta que de repente se acuerda como de las cosas de la iglesia, dúdelo. Porque tiene que comportarse como un creyente, no ser mentiroso, no ser mentirosa, etc. Eso es una evidencia de lo que está pasando internamente. Último versículo, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en amor. La salvación coloca al creyente en una nueva posición que Pablo define como en Cristo. En Cristo. Esto siempre es importante porque en algunas cosas dice con Cristo, en, dentro. Nosotros estamos en Cristo. Posicionalmente en un lugar en Él, no con Él. Sé que en algunos o metáfora uno dice, no, yo voy con Cristo caminando, bueno,
que Él va adelante haciendo caminos, sí, puede ser eso. Pero teológicamente hablando, nosotros los creyentes estamos posesionados en Cristo. Porque eso es lo que dice el texto. Porque en Cristo Jesús, o los salvos, ¿cierto? El Espíritu Santo nos traslada, eso es lo importante. Dios nos traslada, nos cambia de posición. Por eso antes no estábamos con Cristo, estábamos en contra de Cristo. Ahí viene la palabra anticristo. Nosotros éramos anti, aunque sé que se tipifica a una persona, ¿ya? Pero nosotros estábamos en contra de Cristo y ahora estamos en Cristo. Nos trasladó a través de su Espíritu Santo. Toda la carne queda fuera. Lo natural no hereda lo sobrenatural. Son contrarias. Hermanos, a través del Espíritu, como estamos en Cristo, por eso más adelante Gálatas habla de los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Es contrario. Nosotros, al estar en Cristo, todo lo que sea de la carne, ya que tienen que ver con pecados, son contrarias. Por lo mismo, toda acción, la circuncisión y la incircuncisión para la salvación, no sirve. Porque es algo externo, es de lo corporal. Entonces un sacrificio corporal suyo para obtener la salvación no le va a servir. Ahora, es distinto que ya estoy en Cristo y en la santificación mi cuerpo lo tengo que sujetar, por decir, a no hacer cosas que son de la carne. ¿Se entiende? Porque a eso se le llama la santificación o vivir en santidad, en la práctica. O sea, yo tengo que perdonar. No puedo vivir con un rencor, porque de lo contrario no voy a tener paz, no voy a tener gozo. Romanos 2, 25 al 29 explica bastante lo que dice el verso 6, porque el verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale, sino la fe que obra por amor. Y Romanos 2, del 25 al 29 dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo vale si obedeces la ley de Dios, pero si no la obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso el que los condenará su propio, acaso él no los condenará, considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pero no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Ahí explica, no porque alguien se circuncida, porque un gentil, un no creyente, o sea, un no judío, si se circuncida o obedece puede ser mejor que un judío. ¿Se va entendiendo todo esto? Lo que aprovecha que cuando uno entrega el corazón a Cristo y Cristo nos transforma. Una persona con un corazón transformado busca a Dios o busca la aprobación de Dios. Como aplicación, la hermana o el dícese llamar hermana o el que se dice llamar hermano o participante en una iglesia evangélica, como quiera decirle,
Si no busca la aprobación de Dios, lo más probable es que no sea un creyente. ¿Cómo así? Porque usted se puede dar cuenta, o nos damos cuenta, que hay personas en la iglesia que se llaman creyentes que no necesariamente buscan la aprobación de Dios, sino la aprobación de la comunidad de la iglesia. Buscan la aprobación de uno. Yo no soy Dios, no sé a mí, que no me hagan como, no me traigan ni pasteles de chocolate, ni regalos, pues si me lo van a traer, me lo traen, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? No busquen mi aprobación. ¿Se entiende eso o no? El que tenga oído, no. No voy a aprovechar de eso. Hermano, entienda lo siguiente. Ustedes, tenemos que buscar la aprobación de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios aprueba? Que yo me aparte del pecado. Ay, mire qué fácil. Sí, eso. Pero las personas que se dicen ser los que tienen eso, apariencia de religiosidad, ¿ya? Y que están esclavizados en eso, buscan la aprobación de las personas. Es por decir, yo de manera general digo, venga a la iglesia, esa persona viene a la iglesia. Vengo a un estudio, viene al estudio. Pero viene solamente, traslada el cuerpo, lo pone ahí y su mente está por allá, por cualquier parte. No sé cómo lo hacen, pero sí. Entonces tienen una apariencia, pero en lo interno no buscan a Dios. Es como que si yo le doy un listado de cosas, todas esas cosas me la harían. ¿Y de qué sirve si no están buscando a Dios de manera genuina? ¿Y cómo no se nota? Porque, miren, algunos pecan, no se arrepienten, difaman a las personas, no le piden perdón, no se abuenan. Entonces, eso es contrario a la palabra. Porque nosotros nos decimos cosas feas, por las razones que sean, pero después uno, ¿qué tiene que hacer con un corazón apacible, humilde? Pedir perdón, porque todos cerramos en un momento. Todos nos equivocamos, pero eso está en la dinámica del cuerpo, soportados los unos con los otros. Pero aquellos no. Entonces, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino el corazón que busca a Dios. La fe que obra por el amor, solo es que el salvo por su fe puede amar a Dios. O sea, el que obedece en amor a Cristo puede amar y obedecer a Dios. Mire, usted a lo mejor en un grado obedecemos a Dios. ¿Ya? Pero solamente por la fe en Cristo. Porque estamos en Cristo, en Él. Porque sin Él, sin su Espíritu, no vamos a amar a Dios verdaderamente. Sé que a veces nos cuestionamos porque la palabra dice que tenemos que, aquí está, Mateo 22, 37 al 40. A lo mejor esto parece contradictorio. Mateo 22, 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y uno dice, ¿cómo yo voy a amar al Señor si me cuesta? Sí, te cuesta, me cuesta, pero lo amo porque sé que el amor que Él derramó por mí en la cruz, ese amor me lo imputó a mí. Ahora yo lo amo porque Él me quitó el pecado y ahora yo le puedo amar. Sacó la venda a mis ojos. Porque tan grande sacrificio por un pecador miserable como yo recíprocamente lo amo. Pero el que no ve eso, no puede amar a Dios. Porque esa persona se ama a sí mismo. ¿Conocen a esas personas o no? ¿Conocen a esas personas que se aman a sí mismos? Bueno, yo conozco uno de cerca que se amaba y buscaba, porque así era yo antes. Y así era usted, yo creo. Eso lo dice la Biblia. Pero de ahí en las iglesias, personas que se siguen amando y que quieren que toda la iglesia acudan a ellos y que poco menos les tengan un altar, que les reconozcan. Y no es así. Nosotros tenemos que tener el enfoque de que solamente amar a Dios. Y como amamos a Dios, que no vemos, ¿cómo no vamos a amar a los hermanos que vemos?
Y así resulta el amor en la iglesia. La otra parte de lo que le estaba citando. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amar a Dios. Hermanos, oyentes, Cristo. O sea, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo. O sea, todo sacrificio, todo no vale, sino la fe que obra por amor. Eso es lo que importa. Acuérdense en Corintios cuando dice que los dones, el que hablaba en ese tiempo en lengua, el que profetizaba, todos los dones. Pero si no hay amor, de nada servía. Nos desvirtuamos a veces, hermanos. Por eso el llamado a los Gálatas, vivan en la libertad, porque ya están en Cristo, han sido renovados por el Espíritu. Es el llamado también para hoy que escuchamos, vivamos en la libertad en Cristo, no para cometer pecado, no para vivir como cualquiera del mundo, sino que como Cristo lo manda, y amar a Cristo, amar a Dios. Resumen. ¿Tienes verdadera fe en Cristo? Pregunta retórica. Pregúntese usted, no me la responda. ¿Tenemos verdaderamente fe en Cristo? Si estuviéramos en otra iglesia dirían amén y estarían saltando aquí, ¿sí o no? Pero no me digan esa expresión, dígalo usted mismo en su corazón. ¿Verdaderamente tengo fe en Cristo? Entonces, si usted tiene esa verdadera fe, si se respondió que tiene fe en Cristo, chica, grande, como sea, ¿cierto? Pero la tiene, entonces muéstrame tus obras, como dice Santiago. ¿Para qué trabaja usted? Pregunta. ¿Para qué quiere hijos? ¿Para qué se quiere casar? ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Para qué sirve usted en un ministerio? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para quién? Aquí hartos para qué o por qué. Pregúntese. Si usted es un verdadero creyente, muestre sus obras, pero ¿para qué o por qué? Porque su fe obra por amor a Cristo. Esa debe ser la respuesta. Yo trabajo, ya, pero mi trabajo es simplemente para alimentarme y vestirme. Y para lo que el Señor me quiera bendecir extra, bendigo a la comunidad. ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué? Para instruirlos en el Señor. Si Dios me dio hijos, yo los quiero instruir en el Señor para eso. Si usted piensa que usted tiene hijos para que ellos sean unos profesionales, lo pueden ser lógicamente, pueden ser mejores personas, etc. Pero si no son para consagrarlos de que ellos conozcan a Cristo, está desvirtuado. ¿Para qué se quiere casar? No, usted sabe, no quiero estar solito. ¿Ah? No quiero estar solita, usted sabe, ¿eh? Y ahí está. O frase entre paréntesis, no me quiero quemar. Si no es para amar a Cristo, si no es para glorificar con su matrimonio a Cristo, o sea, o para servir con una compañera, con un compañero para toda la vida y seguir amando a Cristo con obras, ¿para qué se casan entonces? ¿Cómo se casan todos? ¿Para qué viene a la iglesia? No, que me tratan bien, no estoy tan sola, no tan solo. Para eso viene a la iglesia. Es que me invitaron, obvio. Pero ahora ya vengo solo, vengo sola. Bien, pero ¿cuál es? ¿Para glorificar a Cristo? ¿Para amar a Cristo? ¿Para qué sirvo en un ministerio? No, es que yo creo que tengo una voz privilegiada. Sí, tiene que tenerla, pues si no, no podría estar en un coro. Pero si es para adorar a Cristo, porque usted está demostrando con su servicio que lo ama, ¿para qué hace lo que hace usted?
¿Se ha preguntado a veces? Porque nos desvirtuamos. Si no es para Cristo, pierde toda la connotación, porque todo el planeta que no conoce a Cristo y todos los demás tienen sus propios afanes, sus propios deseos, y Dios no está en esa fe, no está con ellos. Nosotros al revés, nosotros fuimos trasladados, transformados por el Espíritu, ahora Cristo está en nosotros, entonces vivimos ¿para qué? En esa libertad, para servirle, para desgastarnos. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Todo nuestro cuerpo, nuestro ser, como dice Pablo, ¿cierto? Él estando ahí preso, encadenado, en una cárcel no VIP, encadenado, y estaba echando ánimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, regocijados y todo. Y de ahí en un lugar malo. Y creo que todos nosotros, en la posición que hoy estamos en un lugar pero diametralmente mejor, ¿o no? ¿Lo andan persiguiendo todos los días ustedes? Abre la puerta, la reja y dice, me andan buscando. Tiene una libertad. Usemos la libertad para amar a Cristo. Mire, más allá que a veces se toca con un taco para venir, pero tiene una libertad de desplazamiento, tiene tantas cosas, vivamos la libertad. Y al mismo llamado, no nos autoimpongamos religiosidad que no está en la Biblia. Vivamos en plena libertad. ¿Para qué? Para amar a Cristo. Hasta aquí vamos a dejar. Vamos a orar, póngase de pie, deje sus cositas y acomódese para que... Si usted quiere ser legalista y obedecer toda la ley, tiene que ser toda, pero no le va a servir. Entonces, ¿qué nos conviene? Estar en la libertad, estar firme en la libertad que Cristo nos ha llamado. Estamos en Cristo, en Cristo. Si usted no está en Cristo, procure arrepentirse. Si todavía usted tiene duda de que todavía no se va a ir al cielo porque no sabe, porque a lo mejor, no sé, tiene que tener una convicción personal. Yo no le puedo decir, usted se va a ir, usted no, usted sí. No, usted eso es personal. Yo solamente hago el llamado. Si no está seguro, arrepiéntase. Crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya. Y por los méritos de Él en la cruz, que por su muerte y resurrección, usted se puede ir al cielo. Pero tengo que hacer algo, mire, después lo va a dejar, el Señor le va a confirmar qué tiene que dejar, cuándo lo tiene que dejar, solamente hoy día arrepiéntese hoy. Ahora, si ya estamos en Cristo y usted está consciente de eso, y a lo mejor estaba esclavizado, esclavizada en algo, deséchelo, viva y sirva por amor, enfóquese en un propósito. Sirva en la iglesia, en esta comunidad. Dios, si lo ha llamado una iglesia local, no es para que se entretenga, es para que sirva a otros. A lo mejor lleva tiempo y todavía no sirve. Y si tiene poco, también tiene la posibilidad de servir. Cristo necesita, o la iglesia necesita, personas que sirvamos. Si Él dio el ejemplo más grande de servir y lavar los pies a los discípulos, y nosotros, aquí estamos. ¿Queremos ser servidos? No. Tenemos una libertad. Mire, todos los méritos de Cristo, porque un día estaremos en el cielo, todo eso es la esperanza, es la motivación, es donde tenemos que tener fija nuestra mirada, porque así nosotros nos animamos en el día a día. Y como ya tenemos todo eso aseguradísimo, ya, el problema más grande ya está solucionado por Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Servirle, trabajar, ya sea los que evangelizan, ya sea los que sirven en un ministerio, en la puerta, cuidando niños, enseñándoles a los niños, cantando. Mire, todo lo que tenga que ver con eso, sirva. Si usted dice tiene un don especial, comuníquelo, pero póngalo en práctica. Veremos cómo se dan las posibilidades. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque el llamado de los Gálatas era estar firme, Señor, a la libertad que había sido comprado
por Cristo, que ya no estaban bajo la ley de la esclavitud. Por eso, Señor, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni nada ritual, Señor, vale algo al lado de Cristo. Señor, ayúdenos a permanecer fieles en el amor. Ayúdenos, Señor, a seguir esta carrera. Y tenga misericordia a los que todavía no la toman. Señor, sea usted propicio para salvar a aquellos que todavía no son salvos, que redarguyan sus corazones. Y anima a la iglesia, Señor, para que sirvamos. No sean algunos, Señor, que lleven toda la carga, sino que todos, Señor, aunque sea un poco, se alivianaría por completo, Señor. Señor, gracias por el mensaje y gracias, Señor, porque usted es el que habla. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.